bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Propósito, tu podcast donde encontrarás historias de vida que inspiran. Hoy con nosotros tenemos el privilegio de el primer hombre en este podcast. Nos acompaña alguien, pues digamos que muy especial porque es una persona que conozco ya de años de amistad y bueno, él nos trae una historia de vida donde nos cuenta un poco de cómo llegó a su límite y a tocar fondo en muchos aspectos de su vida para luego encontrar su propósito. Con ustedes hoy, Andrés Donoso. 15 años. 15 años. 15 años. Por Dios. Conocidos. Bueno, Alexa, muchas gracias por el espacio. Bueno, te cuento. Cuéntanos, ¿quién es Andrés Donoso? Empecemos por ahí. Bueno, no, un ciudadano normal, una persona normal, que en su momento tuvo, como lo decía Alexa, tuvo una experiencia bastante fuerte con el tema del trago, de las fiestas, la rumba, hace exactamente más o menos 10 años, pues con Alexa ahí seguimos teniendo una buena amistad. Desde ese entonces ya nos conocíamos, pero una experiencia donde pues vivía por el trago, me la pasaba de fiesta en fiesta todos los días, así como dice el dicho, todos los días terminados en ese, me la pasaba en esos espacios. Y pues nada, tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida para realmente darme cuenta, hasta tocar fondo y empezar como a cambiar muchos aspectos desde el lado de esto que no deja realmente nada bueno. Para los que me conocen han visto mi cambio, realmente yo dejé esto hace ya bastantes años, ya unos 5 o 6 años, un poco más, el tema del trago. Bueno, yo me dedico actualmente, Bueno, pero vayámonos un poquito más atrás, o sea, empecemos por el principio, ¿no? O sea, ¿quién es Andrés Donoso? Okay. Eres de Chía, ese Donoso que es tan popular por acá, ¿no? Digamos, ¿cómo te describirías en tu adolescencia? ¿Cómo llegas al tema de pronto del trago? Y de ahí empezamos con tu transformación. Ok. Y también cómo llegas al tema de la fotografía, ¿no? Porque Sí, eso también. Es muy importante. Bueno, resaltar. empecemos por, bueno, mi familia es de acá de Chía, mi papá es de acá de Chía. Yo nací, pues no nací en Chía como tal, nací en Bogotá, pero mi parte de mi crianza fue en Chía y lo que fue pues fuera de Chía, Bogotá, vive en varias partes de Cundinamarca. Nací entre cámaras porque mis papás pues son fotógrafos de casi toda su vida. Yo siempre he dicho, mis papás entraron a ese cuarto oscuro y ahí nací yo, no sé qué pasó. Y ahí nace todo este tema de la fotografía. Alrededor de mis 12, 13 años empecé a tener experiencias con las cámaras, con las máquinas de impresión, con todo este proceso tan bonito que es un oficio como tal, que decidí adaptarlo a mi vida, y pues es lo que durante este tiempo es con lo que yo trabajo y lo que me ha dado. Y pues a raíz de todo esto, en mi adolescencia yo estudié acá en Chía, mi bachillerato lo finalicé acá en Chía en el colegio Santa María del Río. Y pues ahí la adolescencia uno empieza a experimentar, a vivir cosas, fiestas, rumba, y pues siempre me gustó la rumbita, siempre me gustó el traguito. Y pues salíamos aquí con mi compañera Alexandra, a veces salíamos una vez que otra, pero pues nada, yo era los que no paraba hasta que, bueno, llegara a la casa, mejor dicho, como Cristo, así. Entonces, bueno, fueron varios años donde tuve muchas experiencias. Un momento de mi vida donde mis papás se van para Fusagasugá, yo quedo con el negocio, me dejan mi local y me empieza a ir muy bien y tenía trabajo todos los días, pero los fines de semana llegaba viernes, sábado, domingo, era, bueno, vamos a tomar, cumplía con mis compromisos y bueno, vamos a tomar, vamos a hacer la tarea de hacer vida social, que uno llama y dice, ay no, es que hay que socializar, entonces una fiestecita, y entonces empezaba uno en un bar, y después iba al otro, y terminaba que el baile, que no sé qué, y muchas cosas más que durante un largo tiempo lo fui llevando, y esto llevó a que pues mi negocio, mi trabajo se empezara a ir de para abajo,
porque pues dejé de ser una persona responsable con mis compromisos y bueno, y ya obviamente el bolsillo no daba, yo estaba solo pues, con mi abuelita en ese entonces, pero pues yo hacía lo que quería, pues porque tenía la libertad. Sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Bueno, entonces de acuerdo a eso, ¿en qué momento podrías decir tú que sentiste que tocaste fondo? Bueno, un momento donde ya estaba como que no quería vivir más eso, había pasado por una experiencia, un día tuve un tema de tragos bastante fuerte que no podía ni levantar de la cama durante 2 días y bueno, ese día el esposo de mi tía me dice, lea esto, me dio la Biblia y yo me puse a leer y interesante y siempre ese tema de Dios me llamó la atención desde muy pequeño, me llamaba la atención, pero pues yo no le prestaba mayor cosa, no me interesaba, o sea, lo dejaba a un lado, pero pues siempre prestaba atención. Y una vez leí eso y encontré algo que hablaba como que cuando, para eso era como casi Semana Santa, yo no me recuerdo bien, pero hablaba como mucho del tema de cuando Jesús fue tentado en el desierto, y entonces él hablaba, en la Biblia se explica de cómo es tentado uno y cómo están las tentaciones, y yo decía, ese soy yo, y entonces el esposo de mi tía me venía hablando. Te empezaste a identificar. Me venía hablando, y yo, tengo que recapacitar, entonces seguían llegando las fiestas, me fui a otra fiesta de 15 años de una prima, y lo mismo, otra vez borracho y otra vez mal, me sentía mal conmigo mismo, y desde a partir de ese momento, cada vez que yo hacía algo que era con el trago y demás, era, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué otra vez? O sea, empezó como que ese remordimiento de conciencia ahí, ¿no? Exacto, entonces era como, otra vez Andrés, lo mismo, y yo me hablaba, y a veces yo me quedaba solo en la casa y yo me hablaba, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo? O sea, yo quiero dejar esto y no está bien porque mire lo que estoy logrando, y estaba empezando ya a tener problemas porque quería estar tomando y en fiestas, y entonces de ahí empecé a todo este tema. Es más, una vez tuve una lesión y así en muletas me fui a bailar y me fui a rumbear, y eso fue un problema, y realmente dije, no estoy haciendo nada por mi vida, ¿sí? Mis papás, una vez llego a Fusagasugá a visitarlos y me llevan a un lugar muy bonito, y una persona lee lo mismo que yo leí sobre Jesús fue tentado, y yo, me está hablando a mí, y yo, pucha, dije, bueno, ahí empecé todo este proceso y me di cuenta que era que me estaba hablando, pero no tuve que recurrir, sí asistí a algunas iglesias cristianas y católicas, pero pues no me llenaba. Empecé a leer la Biblia y empecé a encontrar cosas interesantes que me llenaron, ¿sí? Y empezaron a cambiar. Y ya pues me tocó irme para Fusa porque me acabé con el negocio. O sea, ahí digamos que ese es el punto de quiebre, ¿no? Porque a veces en este programa buscamos eso, ese punto de quiebre, ¿no? Que nos cuentes ese punto de quiebre. Entonces, tocas fondo, te das cuenta que algo, ahí hay un llamado ahí que ya te está diciendo como, oiga, por acá no es, y pues te das cuenta que lo que estás haciendo no es correcto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué papel jugó de pronto Dios en todo este proceso, esa transformación? O sea, nos cuentas que empiezas como te empiezan a llegar, ¿no? Temas así, porque ni siquiera los buscabas. Sí, no. Pues cuando yo empiezo a leer y empiezo a encontrar mensajes que me tocaban mucho, sin necesidad de que me dijeran, yo no soy de los que a mí me gusta que me impongan vainas, eso sí, a mí no me gusta, pero cuando hay algo que desde mi interior me habla y me dice como pilas con esto, ojo con esto, le hago caso. Eso sí tengo yo, y empiezo a pensar, y ahí empecé como pilas con esto, lo otro, me llegaban mensajes de la nada, o iba a alguna reunión y escuchaba algo, hablar de Dios o algo, y yo era como, entonces acuérdese de esto, y empecé ese proceso. Mis papás pues dijeron, bueno, váyase a Fusa, yo llegué a Fusa y empezamos a conocer, empezamos a compartir, a leer de pues, la palabra de Dios, empezamos a leer la Biblia, y realmente fue un tema interesante. Y empecé, dentro de esas lecturas, empecé a encontrar cosas que realmente me decían, usted está así, usted está así, sin que me lo impusiera alguien, sin que me lo dijera el fulano, ni sutano, ni el pastor, ni el sacerdote, nadie. Fue
como mi subconsciente, mi pensamiento, el que me llevó, o el mismo Dios, a que yo estuviera ahí y empezar a reflexionar y a tener un cambio. Y desde ahí empecé a tener cambios. No fue fácil porque a mí me gustaba mucho, sin embargo, la fiesta, pero me metí tanto en eso que de manera progresiva fui dejando. Entonces ya salía una vez que otra, me controlaban mis tragos, salía y compartía un rato. Como no tenía amigos allá, eso también fue como me sacó de acá y me llevó allá. No quiere decir que mis amigos acá de Chía sean de mala influencia, ¿no? Sino que es que uno está en ese, como esa, que uno siente que la cerveza o el trago, el aguardiente, lo que sea, es como, ay, esto me hace sentir bien, oh, esto es lo mejor, porque si no me tomo un trago y no socializo, entonces no soy nadie. No, uno puede socializar sin necesidad de tomarse un trago. Entonces empecé a vivirlo y es una fiesta que tuve. Me fui a bailar con mis primos, con unos amigos, me tomé unos aguardientes y ese ahí fue como que dije, ¿qué estoy haciendo? Otra vez, pero no me descontrolé, pero me sentí muy mal. Ni mi mamá, incómodo, ni mi mamá, ni mi papá, nadie me tuvo que decirlo, sino fui yo. Entonces ahí es cuando empecé a darme cuenta que cuando hay una voz interna que te habla, que te dice, hey, pilas con esto, pilas con lo otro, hazle caso. Hazle caso porque quizás sea el mismo Dios que te está hablando, o como lo quieran ver los que no creen en Dios. Yo creo en Dios, no sirvo en ninguna secta, pero sí creo es que digamos en Dios. Que empecemos por aclarar eso, ¿no? De pronto a nuestros seguidores y las personas que ven este podcast, y es ese tema, o sea, finalmente Dios no es un tema de religión, es un tema de relación y de creencias personales, ¿no? Exacto. Ahora que tú hablas de relación, a veces creemos que porque leemos la Biblia entonces estamos locos, o alguien externo, o ya somos santos, ¿no? Entonces que si salimos a tomarnos una cerveza, pero al fin ¿qué? Lo que se transformó y etcétera. Exacto. Entonces, en ese silencio que tú hablas, encontré. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste en esos momentos de soledad? O sea, la soledad es lo mejor y se lo recomiendo. O sea, las personas que digan, ay, no quiero estar solo, no quiero estar sola. Nah. Me pasaba. La soledad es importante porque es donde aprendes a construirte a ti mismo, donde aprendes a conocerte, donde empiezas a analizar tus errores y empiezan esos procesos de introspección donde dices, wow, yo soy wow. O mira, yo quién era, más exactamente. Bien. Y me miro a un espejo y wow. Y entonces ahí empiezo a darme cuenta y empiezo a leer la Biblia y medito, hago un proceso de meditación, pienso que para muchos también es como está loco, pero a mí me funcionó y fue la forma en que yo logré como, bueno, dejar todo el tema desde el trago y demás, y después duré exactamente más o menos 5 años sin saber que era tomarme un trago. Hoy me puedo tomar una cervecita, no lo puedo negar, me tomo una cervecita, un refajito con mi familia, comparto, pero mesurado, ¿sí? Obviamente hay momentos donde uno como que, pero pues ya no es como antes que tenía que hacerlo. Yo puedo durar meses sin tomarme un trago. Entonces no se puede lograr, sí se puede, para las personas que dicen que no, y no prestarle atención a los demás, a los que dicen, no, pero es que si usted la Biblia está loco, es que si usted no. El silencio te ayuda. Mira que, por ejemplo, en el capítulo anterior, y hago la cuña para que vayan y vean el capítulo anterior, con nuestra invitada hablábamos de eso, ¿no? Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por todas esas voces del exterior, y sobre todo ahorita con todo el tema de las redes sociales, lo hablábamos con ella, hay tanta información y tanta dopamina y tanta cosa afuera, que entonces, exacto, te empieza a decir, no, es que tú no sirves, es que tú no funcionas, es que ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué? Y uno se empieza, digamos, como que a dejar que lo juzguen y a dejar meterse cosas en la cabeza que de pronto no, uno tiene que mantenerse, digamos, como que firme en su propósito y en sus pensamientos de, pues, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta y ya está, y no dejarse, pues, influenciar, ¿no? Lo que pasa es que empiezan los cuestionamientos, ¿no? A veces hasta es triste decirlo, pero hasta la misma familia lo cuestiona, ¿no? Porque entonces, que ya dejó, que es que ya no sé qué, que es que,
venga, pero es que ya, no pasa nada, ya lo dejé. Porque bueno, también están tan acostumbrados a uno a verlo en ese rol, que ver ese cambio, diga, pero este man, ¿qué? Pero pues eso es parte y Pero sí siempre va a pasa. pasar. Sí pasa, Sí pasa, pasa, siempre sí va a pasar. pasa. La familia siempre te va a decir, no, pero ¿por qué? Pero no sé qué, perdió el fundamento, si es que por ahí no era, si es que no sé qué, usted le enseñaron otra cosa del catolicismo, de no sé qué. También, Entonces correcto. salió, y Dios no es un Dios de religiones, eso lo tengo claro. Yo voy, si quieren, hoy mismo se sientan, abren su Biblia, leen un ratico, se acuestan a dormir, meditan, bueno, antes de dormir, meditan y ya, pueden dormir tranquilos y algo mañana o el día siguiente o después, 2, 3 días, van a ver que dice, venga, yo leí esto y me está pasando esto. Eso es importante y ya no se lo tienen que contar a nadie, sino vivirlo uno mismo. Así me pasa a mí y yo empecé, pam, pam, y lo llevé. Y ahí logré darme cuenta que realmente el trago no deja nada bueno. Sí, no deja nada bueno. Deja problemas. Tal cual. Digamos que yo deudas. creo que para las personas que nos están viendo, uno va a decir, ay, no, pues la típica historia. O sea, todos yo creo que de jóvenes, exacto, salimos, bailamos, tomamos, hicimos, deshicimos. Pero el punto está en no quedarse ahí, darse cuenta en el momento que pues eso no es el futuro, ni es la vida, ni nada, pues por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, en esa introspección y todo lo que tú nos cuentas, ¿cómo pasas de ese, digamos, como que vacío, ese tocar fondo y esa introspección que tú nos cuentas a descubrir tu propósito? Bueno, yo siempre he sido una persona que siempre le hace como lo que decía hace un rato, siempre le hago caso como a las señales y me gusta aprender de los problemas. Y yo siempre he dicho y es que los problemas construyen. Y si uno tiene problemas, aprenda de eso. Y yo aprendí ahí a que debía, por lo menos, que esto, los que me vieron en ese punto de mi vida así mal, darles por lo menos ser algo de ejemplo y decirles si se puede cambiar. Y es ese ejemplo que uno tiene que ser en el día a día, desde sus comportamientos, sus palabras, todo. Y de ahí nace como ese propósito. Y pues de ahí me apegué mucho más a mi labor de la fotografía. Empecé a enfocarme más, empecé a dedicarme a estudiarlo más, a hacer muchas más cosas, me dediqué a mis papás, a estar con mis papás y el propósito ahí me fui dando que el propósito mío era pues estar más con mis papás, compartir un espacio más con ellos. Yo he sido una persona que la relación con mis papás no es como esa relación amorosa, pues, pero pues de una u otra manera entre nosotros nos apoyamos y a raíz de eso también nace una idea que es construir la empresa familiar, porque pues mis papás, como les decía, mis papás son fotógrafos, mi papá es profesor de fotografía, mi mamá es fotógrafa de estudio profesional para fotografía materna y demás, y mi hermano lo fui encasillando y le fui explicando y decidió estudiar una carrera que se llama producción multimedia, si no estoy mal, y pues él es productor audiovisual y en ese momento pues ya tiene su carrera profesional en eso y pues todos los 4 tenemos un oficio, dedicamos a ese oficio que es la producción fotográfica y pues la parte de la producción Y digamos audiovisual. que básicamente ese es como tu propósito y tu sentido por el cual te levantas todos los días, o sea, ese arte de la fotografía y tu proyecto familiar, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, nos contabas también que a raíz de todo este tema también nace un tema o refuerzas un tema deportivo. Cuéntanos esa rama, de dónde nace y cómo te lleva a ese punto del entrenamiento deportivo. Bueno, aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis y es como el deporte se vuelve mi pasión y la fotografía mi arte. Entonces creo que para mí ha sido la combinación perfecta. Yo en el tema deportivo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho el ejercicio. De pequeño hacía una cosa, jugaba en un lado, jugaba en el otro, pero siempre me apasionó el ciclomontañismo y la bicicleta. Yo era el que apostaba carreras en el colegio, el que ganaba y no sé qué, y me gustaba muchísimo y me veían hasta cuando tenía mi novia en el colegio, la subía en la barra de la bicicleta, apostaba carreras hasta con mis compañeros y siempre me gustó y siempre fui como muy inquieto con ese tema. Y en ese entonces, en mi época del pasado, cuando tomaba, también salía a montar bicicleta una vez que otra y siempre me gustó. Pero en el tema deportivo
nace a raíz de, bueno, llega el 2020. El 2020 fue un año, wow, fue un año que para muchos fue difícil porque llega la pandemia, ¿no? Pero me dieron un trabajo, me salió un trabajo excelente en una entidad y en ese trabajo nunca descansamos, nunca se descansó. Seguimos de largo porque a unos los mandaron para la casa, antes nosotros la pasamos viajando. Pero entonces en eso, yo después de que dejé el trago durante esos 5 años, yo nunca me hice un examen médico ni nada. Y pues se había dejado el trago, pero seguía comiendo lo que fuera, como fuera. No tenía no hábitos tenías de nada. unos hábitos saludables de vida. Nada. Y empecé, bueno, hasta que un día yo amarrándome los zapatos, yo, la barriga no me deja, me sentía cansado, todo lo que comía empezaba a darme agrieras, reflujos. Andrés, esa es la edad. No, yo decía, puede ser la edad, pero realmente dije, no, esto no está bien. Y yo, durante un tiempo en ese momento, pues, estuve unos días en aislamiento, porque pues supuestamente tenía COVID, pues, porque había estado con personas que tenían COVID, pero finalmente no tenía nada. Y en ese espacio de esos días dediqué a hacer ejercicio, y entonces dije, no, bueno, toca empezar. Y me hacen un examen médico, y me dice una médico homeópata, me dice, mire, usted tiene hígado graso, tiene las vías biliares saturadas, no sé qué, tiene esto y lo otro, y tal. Y yo, y le dije, sí, es que tengo un tema de ganglios, dijo, le está pasando esto, lo otro, tal. Le va a mandar una dieta súper estricta, tiene que tomarse esta suplementación y tiene que dejar estos alimentos. Y desde ahí yo salí, yo no, pero ¿cómo así? ¿Qué tengo? Y si usted no quiere tener cirrosis a futuro, entonces cuídese. Entonces yo le conté, mira doctora, yo tomaba entonces me contó y le dije cómo me alimentaba. Entonces yo antes de que me hicieran ese examen yo era un pastel de pollo con un jugo del tostado y ese era mi desayuno. Entonces empecé de ahí me hacen ese examen y al día siguiente, o si no estoy mal ese mismo día, compro mi bicicleta otra vez y retomo mi hobby que era la bicicleta y empiezo nuevamente a montar bicicleta, tal. Me vine a vivir a Chía, en ese momento vivía en Bogotá, vine a vivir a Chía y empecé aquí a montar bicicleta y a darle 3 veces por semana, empecé y en 20 días logré bajar 4 kilos y desde ahí empiezo a darme cuenta que podía avanzar, que podía cambiar mi cuerpo, que podía cambiar esos temas de salud, adiós reflujo, adiós malestares estomacales, y empecé a cuidarme en mi alimentación, empecé a establecer dietas donde pues la verdad a mí nunca me gusta ir a los médicos, yo no soy de médicos, no me gusta, fui a donde ella porque es una médica homeópata, porque ya atendió a varias personas de la familia y bien, pero desde ahí empecé a estudiarlo, dije bueno, pues yo voy a empezar a hacer mi propia alimentación, va a empezar a guiarme por aquí, empecé a escuchar médicos, a leer, a buscar Google, yo mismo lo hice y empecé a tener cambios positivos desde la alimentación. En ese momento quería más, pero me tuve que ir nuevamente para Bogotá y en Bogotá no podía montar bicicleta porque vivía en el sur y era muy difícil y empecé con mi pareja de ese entonces, nos adoptamos un perrito y con él empecé a salir a trotar y a hacer ejercicio y salí al parque a trotar y bueno, también cuidándome la alimentación y empecé en las barras a hacer ejercicio como pudiera, lo mismo mirar en internet, cómo hacer barras, cómo hacer ejercicio, cómo hacer para cuidarme y empecé y logré pasar de 82 kilos a pesar 72 kilos alrededor de unos 8 meses. Entonces, desde ahí empezó todo el tema deportivo, me metí más y más, hasta que un día decidí entrar al gimnasio, porque me dijeron en el trabajo, uy Andrés está muy flaco, uy Andrés no sé qué, pues porque yo me la pasaba haciendo mucho ejercicio, pero pues porque había cortado completamente muchos alimentos que me estaban haciendo daño, que ya pues no, a raíz del tratamiento pues la doctora me quitó y seguí con esa dieta. Ya empecé en el gimnasio, como en el 2000, ayer estaba mirando mi álbum de fotos y encontré que sí, empecé como en el 2021, 2022 más o menos, en el 2022. Yo me acuerdo cómo estaba así. Claro. Realmente es un cambio significativo.
O sea, ahí es donde uno de verdad dice, un claro ejemplo de que, de verdad, o sea, con la disciplina pues todo se logra y es un tema, uno de motivación, las personas que de pronto no tenemos motivación todos los días tenemos disciplina y dos, pues digamos que esa parte mental que es fundamental, ¿no? O sea, yo te preguntaría, bueno, ¿qué hábitos crees que empezaste a construir desde cero en ese momento? Uy, Que nos recomiendes. ¿qué te recomiendo? No, primero la alimentación, mire qué están comiendo. Sí, está bien un pecadito, sí, no está mal, está bien. El no, fin no, de. no, el fin de semana, que sí, que la hamburguesa, que la pizza, pero miren qué están comiendo, porque es que nos venimos de familias que comen lo tradicional, que es la yuca, la papa, el arroz, que siempre tiene que estar en cada alimento, y obviamente esos excesos también son malos. No quiere decir que no se puedan comer, claro que se pueden comer, pero en bajas cantidades, o el que no quiera pues no lo come y suplementese con otro alimento que no sea necesariamente un carbohidrato. Entonces, mis hábitos, sí, el madrugar para mí se volvió como mi primer objetivo. O sea, tú Madrugar. eres como del fan del club de las 5 de la mañana, algo así. Exactamente, exactamente, pero yo me levanto a las 4. trato de levantarme a las 4 porque me gusta acomodarme mi tiempo para lo mismo, para mi lectura, para mis cosas y empezar mi rutina a las 5. No quiere decir que sea el protocolo obligatorio para todo el mundo, no. La semana pasada me levanté a las 4, esta semana me estoy levantando a las 5. ¿Por qué? Porque me estoy acostando tarde, porque termino trabajos tarde, entonces también el descanso también es muy necesario. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que yo hice, bueno, mejoré mis hábitos, mejoré mis hábitos, sí, tuve mejores hábitos, decidí configurar mejor todo. Con mi pareja de ese entonces decidimos establecer una dieta, yo la escribía, escuchaba médicos y tal, porque pues ya también tenía unas patologías que pues tenía que cuidarse mucho en la alimentación y ahí empezamos todo este proceso y empezamos a cuidarnos mucho en la alimentación y se come rico también, porque en la casa que el quesito, compramos que las buenas verduras, pero hacíamos mezclas o yo me inventaba cualquier vaina para cocinar, entonces se puede comer bueno, pero pues el pan lo dejé completamente. A veces sí como pancito, sí, rico, porque pues me dice que no, pero yo venía a tomarme un vaso de chocolate y me tenía que comer como 5 o 6 panes. Ay, no, ya, te paso. Yo pensé que iba a decir, no sé, 2, 3 No. máximo. Entonces, no, lo dejé a un lado también, porque eso también inflama mucho. Muchísimo. Entonces, y más que si le ponen la leche, entonces la leche también inflama y hay muchas cosas. Para muchos dirán, no, pero es que la leche es calcio. No, hay otros alimentos que traen calcio que uno puede consumir. Por ejemplo, mis desayunos, ¿cuáles son? Alexa los ha visto en mis estados. No sé si los has visto. No. No te acuerdas. Bueno, te va a dar a veces. No, pero sí veo sus estados donde ya tiene su marca personal todas las mañanas. Y bueno, por cierto, para los que nos siguen, ¿cómo apareces en redes? Donoso Fotógrafo. Y es mi perfil personal y mi marca. Ya hablaremos de eso. No te adelantes, por favor. Ok. Bueno, entonces síguenos contando. Entonces, ¿qué aparecen en tus historias? Bueno, ¿qué aparecen en mis historias? Resulta que un tiempo para acá, yo decía, ¿cómo puedo llamar la atención de la gente? Porque eso ha sido otra parte de mi propósito de vida, es como, ¿cómo puedo motivar a la gente para que transforme su mentalidad desde el entrenamiento o el ejercicio, así no sea que no vayan a alzar pesas, pero por lo menos que sean conscientes de que nuestro cuerpo necesita movimiento? Exacto, caminar, Exactamente. trotar. Exacto. Entonces, ¿cómo hago eso? Tuve charlas con varias personas donde entreno, en el gimnasio donde entreno, y les decía, mira, haz esto, mira, haz lo otro. O Andrés, ¿qué tal cosa? Que yo te veo entrenando y haces esta. Mira, puedes hacer esto. Yo tuve una lesión lumbar, también otra cosa que aprendí muchísimo. Y desde ahí le he ido como enseñando a la gente. También siento que es parte de mi propósito y la gente me copia. Sí, es chistoso. Yo digo, no, pero que si yo soy una persona normal. Pero pues tal vez como ven mi enfoque y tan disciplinado en el entrenamiento, eso hace que la gente pues me preste atención y que bueno, me pongan cuidado. Pero todo nace en redes. La palabra flojitos, que es la que utilizo cada vez que saludo en mis historias,
Porque una vez en esa búsqueda de cómo llamar la atención de la gente, mucha gente dice, no, pero es que tengo flojera. No, entonces le dice, no, usted es un flojo. No es usted no sé qué. Y uno mismo se lo dije al otro, no, es que usted es un flojo, o no se afloja, o no, en fin. Entonces de ahí nace esa palabra, flojitos, buenos días, ya entrenaron, porque siento que es como una forma de llamar la atención de la gente, y alguien que le diga flojo, que esté acostado en su cama, decir, venga, este man que me está diciendo, no, no me joda. Yo estoy cansado de trabajar, vengo de un fin de semana, de una semana de trabajo intensa, y usted quiere que yo vaya a entrenar un sábado a las 6 de la mañana. Pero es que el cuerpo descansa en 8 horas. Si te acuestas a las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bueno, 5, 9 horas. Ya. Bueno. Entonces, ¿cuál es el afán de estar acostado? No, que es que uno en la cama no despeja la mente. A mí, en mi caso, me pica la cama. Yo los domingos tengo que levantarme temprano, salgo a caminar con el perro, o voy y lo saco, o cuando veo películas es una vez cada mes, pero el resto... Bueno, además que, por ejemplo, si bien es cierto, hoy en día el tema del ejercicio se ha vuelto muy fundamental, sobre todo para la parte emocional y la salud mental, ¿no? O sea, eso que lo tengamos ahí muy en cuenta. Pero bueno, ahorita tú mencionabas una palabra muy importante y yo quisiera preguntarte, digamos que para ti, ¿qué significa la palabra disciplina? Uy, es una palabra bastante fuerte porque de ahí parte también nuestro propósito, ¿sabes? Porque es que cuando mi propósito era, primero, levantarme temprano. Para mí y a mí me gusta madrugar. Yo amo madrugar. Sí, yo no tengo problema. Si me dicen mañana Andrés a las 3 de la mañana, yo madrugo. No tengo problema. Desde que descanse, todo bien. Y desde ahí nace un propósito. Cuando tú tienes una disciplina, si tú estableces unos objetivos, que esos objetivos se cumplan, ¿sí? Así como cuando uno quiere, si yo voy a entrenar y quiero hoy hacer, no sé, un entrenamiento funcional o un full body o lo que sea, voy a darle duro porque quiero que mi cuerpo esté activo. De ahí nace también parte del propósito. Y cómo esa disciplina se construye cuando uno se traza los objetivos. Desde ahí nace, ¿sí? Cuando también te preparas en el entrenamiento. Es decir, yo soy de los que leo, busco, escucho expertos hablar de entrenamiento y me gusta todo este tema. Y eso también hace parte de la disciplina. No es solo irme a romperme en un gimnasio sin saber qué estoy haciendo. Sí, que mucha gente le está pasando hoy día, claro. Hoy está tema del running, que ya escuchaba, hay una problemática grandísima en el running, y es que las personas están yendo a trotar, correr 10K, y llegan con las rodillas adoloridas, lesionados, porque no saben que antes de eso hay que hacer una preparación, o gente que se infarta, gente que sale a montar bicicleta. Hace poco vi una noticia de un señor que se infartó, porque no son conscientes de que hay que preparar el cuerpo. Entonces, desde ahí nace la disciplina también, desde prepararse, porque es que yo antes de empezar un gimnasio, yo buscaba cómo hacer un ejercicio, cómo hago esto, cómo hago lo otro, tenía aplicaciones que yo miraba, desde ahí empecé todo el tema de ejercitar mi cuerpo, no solo ya con la bicicleta, pero ejercitar mi cuerpo de manera funcional. Entonces de ahí nace todo eso, y a raíz de eso igual me gané una lesión lumbar que 2 veces fue delicada, pero de eso también me ayudó a empezar a conocer más mi cuerpo desde lo físico. También es importante. Muchas personas no conocen su cuerpo, ni no, yo hoy me subo a una máquina y le hago, y terminan lesionados. Es que hoy en día digamos que es muy difícil que una persona se centre como que en todas las partes, digamos, de su cuerpo, y no hablo solo en la parte física, sino exacto, o sea, ese equilibrio entre la parte física, la parte emocional, la parte psicológica, y mantener un equilibrio en todo, sino que digamos ciertas personas se enfocan solo en verse bien, otras en sentirse bien y otras pues en sobrellevar la salud mental. A mí me ayudó mucho porque mi mentalidad cambió. Sí, yo soy una persona que persisto mucho. Me enseñó mucho a mantener, como a ser más constante, a enfocarme más, porque cada vez que uno va a un gimnasio a hacer un ejercicio de fuerza y ve que está mejorando el alzar un peso y dice, wow, hoy ya no estoy alzando de 15, hoy ya estoy alzando de 20, bueno, yo puedo más, y ver que
que el cuerpo recibe ese y que progreso. ese progreso. Entonces desde ahí también nace esa disciplina y como dice, bueno, la próxima semana me voy con más peso así. Y así debe ser la vida. Así debe ser nuestra vida cotidiana desde lo emocional, no solo lo físico, sino desde lo emocional, porque en lo emocional tiene que ser así. Si esto no me funcionó, pues no lo hago. Si por aquí No, y no aparte, es, por no ejemplo, lo hago. ahorita vamos a hablar de las malas experiencias en el amor, ¿no? Y es que es eso, de eso se trata también, eso construye también un poco, ¿no? O sea, es ir paso a paso y bueno, pues retarse a hacerlo, funcionó bien, si no funcionó, bueno, pues por lo menos fue un aprendizaje, ¿no? Exacto, sí, desde ahí nace todo eso. Entonces, yo lo que puedo decir es que la disciplina se construye con objetivos. Y si tu objetivo es decir, bueno, mi objetivo es porque estoy pesando 100 kilos y quiero llegar a pesar 80, trázalo, pero sin excederte desde el principio. No te sobrecargues. Progresivo, los cambios son progresivos. Yo llevo 5 años preparándome y hasta ahorita veo algo de resultados y quiero más. ¿Sí? Eso me hizo acordar de algo que alguna vez escuché en la iglesia y fue que muchas personas y hoy en día sobre todo nosotros los seres humanos queremos como que ese tema todo expreso, esa parte de la gracia en microondas, o sea, que ya, o sea, en cuestión de segundos, si tú empiezas a hacer ejercicio ya quieres ver resultados a las 2 semanas y eso no va a pasar y así es en todas las áreas. Es que hay un proceso que yo he venido mirando y es el proceso de adaptación. Tú te adaptas y el proceso de adaptación es cuando empiezas a experimentar este ejercicio sí, este ejercicio no, y empiezas a acomodarte, empiezas a ver qué quitas, qué dejas, qué pones. Desde ahí también se construye la disciplina, ¿sí? Escribir es importante. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, yo empiezo el mes de junio y voy a empezar caminando. Entonces voy a hacer 3 kilómetros de caminata. La otra semana los hice, no sé, 2 kilómetros por segundo. Me botó el reloj. Bueno, ahora la otra semana voy 4 kilómetros por segundo. De a poquitos, no hay afán. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a ese ritmo. Porque venimos de estar quietos a un momento a otro a despegar así como locos. 10K. ¿Sí? Entonces, no esto es progresivo. Y así empezamos a conocer nuestro cuerpo. Es más, si quieren empezar antes un proceso de empezar a cambiar su cuerpo, revísese y conozcan sus dolencias para sí mismo no tener problemas a futuro como lesiones, porque pasa mucho y encuentro muchos casos de muchas personas que me lesioné por esto, me lesioné por lo otro, pero empiecen. Lo importante es, como siempre lo digo en mis historias, levántense de esa cama, sacudan esas cobijas. No importa si no tienden la cama, eso es otro cuento que le metieron. Es que si usted no tiende la cama, no, tampoco. Yo no soy amante de tender la cama, nunca me ha gustado tender la cama, me da pereza tender la cama, pero en mi relación anterior un día me dijeron, Andrés, o tiende la cama o se va de la cama. Me dijeron, es que usted nunca tiende la cama, bueno, y desde ahí no me gusta, pero lo hago todos los días, y yo aprendí de que, bueno, es algo que tengo que hacer, ¿sí? Y eso hace también parte de la disciplina. La disciplina también se construye, es adaptar lo que a uno no le gusta. Bueno, empecemos, digamos, cambiemos de tema entonces ya ahora que lo mencionas, ¿no? O sea, ese tema de la convivencia en pareja y bueno, todo ese tema que digamos hay mucho de qué hablar, ¿no? Yo quisiera saber, digamos, como qué papel jugó esa parte amorosa dentro de este proceso de crecimiento y madurez. Uy, bastante porque la convivencia con una persona no es fácil, y más cuando uno tiene su genio y también y sus manías como no tender la cama. Exactamente. Por tender la cama me echaron de la casa. No, mentiras, no, por no tender la cama me echaron de la casa. No, mentiras, no fue así, pero yo le decía a esa persona, yo puede que no tienda la cama, pero se hacen otras cosas. Cocino, plancho, lavo, me gusta, yo soy muy hogareño. Muy hogareño. Mi mamá, pues no sé, lo aprendí mi mamá, mi abuela. Yo he sido muy hogareño, entonces no me varo y me gusta cocinar, me gusta hacer mis vainas. Y entonces pues yo le decía, pero sin embargo voy a tener en cuenta lo que me dices y lo voy a hacer, porque sé que esto es de los dos, ¿no?
Pero eso en la primera etapa del enamoramiento, todo es color de rosa. Todo eso es una maravilla. Yo Eso, cambio, yo hago, yo deshago. exacto, no, bueno, saca amor. Bueno, eso es muy bonito, es una parte muy bonita que no estoy queriendo decir que sea un enamoramiento, no sea malo. Pero pues cuando tú no eres maduro, porque en ese momento yo sentía que, bueno, quería tener la experiencia de vivir con alguien y ahí quizás había un futuro, sí, se proyectó un futuro, pero pues no. Entonces, desde ahí es donde uno empieza a buscarle, acomodarse, y si uno no está maduro y si no está centrado en lo que quiere, Lola, porque entonces no funciona. Entonces, realmente fue difícil la convivencia, fue difícil no llegar a un equilibrio, fue difícil la comunicación. Si no hay comunicación de por medio es muy berraco. Yo soy una persona que a veces no escucho porque, pues, como te dije, a mí porque no hablo mucho. y no me gusta que me impongan, ¿sí? Entonces, a veces siento que si me dicen algo me están imponiendo, entonces, y eso lo he tratado también, de trabajar, eso hace también parte de la disciplina, conocerse uno mismo para decir, tengo que dejar esto a un lado, esto sirve, esto no sirve, y pues obviamente otros errores. Yo creo que para eso también sirve mucho a lo que hablábamos al principio, y es el tema de esa soledad, o sea, de lo que tú dices, de conocerse uno mismo y de decir que estoy dispuesto a cambiar, que estoy dispuesto a soportar y que definitivamente no es negociable. Entonces, exactamente, entonces de ahí nace todo este tema. Yo digo, sí, miércoles, cuando ya uno empieza a analizar que empiezan los problemas, pero en esa relación fue bonito, aprendí porque una mujer muy profesional, muy dedicada al trabajo, muy responsable con sus labores y demás, la cual pues me enseñó muchísimo también. No puedo decir que no, nada, las personas que pasan en la vida siempre le dejan a uno algo y dejan muchas enseñanzas que al final pues no logramos entendernos, pero pues también fue el tema del ejercicio, el entrenamiento, el ser fitness, es de amores y de odios. Y cuando uno empieza a amar y empieza a apasionarse por esta disciplina de ser fitness, empiezan los problemas. Si la persona con la que uno comparte no se adapta, entonces uno en ese afán de querer avanzar, progresar, de querer tener más, entonces uno empieza también a dejarlo a un lado, que fue parte de ese problema también, que pues yo me enfoqué en mi objetivo, que quería eliminar mi barriguita, ya que no quería tener pancita, quería sentirme bien, y a mí siempre me gustó el ejercicio, pero pues después de los 30 años fue que dije, o de los 29 más o menos, wow, aquí es. Entonces empecé como a dejarla a un lado, y si no vas a entrenar, listo, todo bien. No, yo voy y le daba al gimnasio. Y entonces empecé a dar esa parte. Sí, el ser esa, y el tener esa disciplina realmente es de amores y de odios. Y pues obviamente o era acá o acá, entonces no, pero si a mí me encanta esto, ¿cómo puedo llevar ese equilibrio? ¿Sí? Y pues si la persona no comparte esa misma mentalidad, yo siento desde mi punto de vista personal, pues es muy difícil lograr llevarlo, porque va a creer que uno pues está en otras vainas. Pero pues a mí me gustaba, ya después 2 horas, 3 horas, 4 horas en el gimnasio porque hacía amigos y no, entonces también en esa parte tenía razón, pero pues también es que estaba muy enfocado y logré encontrar como también eso es lo que hablamos de ese propósito. Vale, ¿qué patrones tuviste que romper en ti, digamos como que en esa parte amorosa? Patrones. O que te hayan, digamos que aportado a este proceso de construcción. Bueno, patrones me di cuenta después de que terminamos, ¿sabes? Después de que terminó la relación, me di cuenta que yo era una persona que no sabía escuchar, que era una persona que siempre era como a imponer lo que yo dijera, que no me importaba nada, sino si era mi objetivo, no me importaban los demás. Entonces me di cuenta de eso. También en ese proceso uno siempre, hombre, es muy pendejo, pues sí, pendejo, o no sé, pasan como que traté de solucionar y arreglar la situación, como ven, después de 5 meses, como venga, solucionen,
fue como peor porque ya había un daño, ya había, pues, ya la relación ya se había acabado y demás, y eso también generó como que, bueno, yo no, mira, ahora sí, no sé qué, yo soy consciente, todo, me sinceré, le dije muchas cosas, y pues ella me decía, bueno, sí, miramos, y yo, ay, y me di cuenta ahí que dije, no, así me está dando durísimo porque realmente no fui consciente de lo que hice y eso me llevó a encontrarme nuevamente conmigo mismo. Y es que nosotros los seres humanos, ahí fue cuando me di cuenta y dije, nosotros los seres humanos somos un laboratorio de experiencias, ¿sabes? Entonces uno tiene que pasar por miles de procesos, prueba, error, todo el tiempo. Es que no somos seres perfectos. Y creemos que no la sabemos todas. Exactamente. O sea, no, como yo ya viví eso, entonces no lo pienso repetir. Y cuando menos estamos repitiendo los mismos patrones. Exactamente, porque no hay una madurez. Entonces tú maduras cuando eres consciente de que lo que estás haciendo está afectando a ti, te está afectando a ti o a otra persona. Entonces ahí es donde nace, realmente somos maduros. Y ahí es cuando uno empieza realmente a tomar conciencia. Y pues ya esa parte fue como muy dura, pero fue lo que también me hizo fuerte para hoy estar más entregado al entreno, más entregado a mi ejercicio y donde... Dijo, esto no fue lo mío. No, mentiras, bueno. Y entonces, como para concluir esa parte, ¿cuál crees que podría ser esa lección que tú dices fue la lección más dura o más valiosa que aprendiste sobre el tema de amar o ser amado? Uy, fuerte esa pregunta porque yo pasé por un momento, yo duré una crisis casi un año, donde fue difícil para mí porque no podía olvidar como a esa persona, pensaba cómo estaba. Estamos hablando de la última. Sí, eso fue la experiencia más difícil de mi vida porque todo me jugó en contra, ¿sí? Y es cuando uno de hombre dice, no, ya no más, baila. Entonces me jugó en contra y me dolió muchísimo, ¿sabes? Pero me dejó una enseñanza, que es lo importante, ¿sí? Sufrí, claro. Lo más duro es ver que han pasado los días y no logras olvidar a esa persona. Y que sigues hablando de ella, así que en las conversaciones de tus amigos está esa persona. Ay, ya Andrés, no más. Es como la canción de Karol G. Marica, ya. Sí. Pero era eso, ¿sí? Y eso fue lo más difícil. Y a veces, ¿sabes qué pasa? Algo que yo sí tengo que decir, y nos pasa a los hombres. Y el que quiera sentirse identificado, bueno, que se siente identificado. Pero uno de hombre, uno es el macho cabrío. Y entonces yo soy el macho, y entonces mi mujer no puede estar con nadie más, es que si tiene otro. Y mentalmente, la mente te juega ese papel donde te dice, es que su mujer no puede estar con otro, porque es ese instinto salvaje, ese instinto de hombre, que realmente no deja nada bueno, tengo que ser, por eso es que uno ya después a manes colgados para matándose, porque no, es que no aguanté que mi mujer se fuera con otro. O peor aún así, ¿no? Todo el tema de homicidios, etcétera, feminicidios, etcétera. En ese momento de lo que tú decías de la dopamina, tanta información, a mí me salía en TikTok, resto de cosas, y yo... hasta el algoritmo le encontraba contra este pobre hombre. No, yo encontraba, el amor no sé qué, el amor sí sé cuándo no. Y yo decía, pero ¿qué es esta mierda? Pero... realmente ahí fue cuando en algún momento tuve un pensamiento, en esa soledad que hablábamos hace un rato, dije, quería romper los vidrios de la casa, quería salir corriendo, quería gritar, quería tirarme un puente, porque mi cerebro, mi mente no se daba por vencida a decir, ya perdí a esa persona, ya no va a estar ahí. Ya no es como antes. Y yo creo que ya ni siquiera era un tema de amor, sino era un tema de apego. Exactamente, ese apego. Entonces, por eso digo, cuando usted tenga esos pensamientos, tal vez si yo no hubiera tenido tal vez la fortaleza mental o la inteligencia emocional que hoy se habla tanto, quién sabe, ¿sí? Digo yo en ese momento pensaba eso, puede ser muy loco, pero a muchos hombres les pasa, muchos hombres nos pasa.
y no sabemos controlarlo, por eso van y matan a las mujeres, por eso van y suceden ese tipo de cosas y cometen esos feminicidios. Ni gestionarlo, ni expresarlo. Exactamente, entonces yo soy una persona que me guardo las cosas, yo no hablo casi con mis papás, mis hijos eran mis papás, y yo desesperado ya solo en la casa, y la única consuelo era el perro, venga, haz tú. Dijo, y tras derecho fue lo único que me dijo. Para recordarla. No, todo mal. Y lo peor es que el perrito es muy noble y me recuerda mucho a la nobleza de ella. Pero no es malo, porque es eso, esa muestra de que esa nobleza es única. Entonces, yo sigo, antes de cometer una locura de tomarse algo o ir a colgar a algún lado, piénsenlo. Sí, realmente piénsenlo. Porque cuando volteé a mirar dije, ¿se acabó el mundo? No. ¿Se acabó la vida? No. No pasa nada, la vida sigue, hay que echar para adelante. Antes eso me hizo volverme más fuerte, para meterle más duro al entrenamiento, para meterle más duro al ejercicio y dedicarme más tiempo a mí y decir, no, estoy yo en mi mundo. Tú ya podrías decir que crees que ya desde el amor la dejaste ir. O sea, sí, ya. O sea, queda un recuerdo bonito, muy bonito. Exacto, ¿sí? O sea, Muy desde bonito. el amor, por eso te digo. Sí, muy bonito, la quiero mucho, porque igual seguimos hablando, una vez que otra hablamos, compartimos. Va a ver el capítulo, Sí. va a recordar bien Le voy a ese decir tiempo. que mire el capítulo, pero pues siento, yo la veo como esa amiga. Nos sentamos hace unos meses a hablar y vi una amiga que me conocía mucho. Ese lugar seguro y lo que tú dices, sí, con una persona que tú puedes, digamos, conectar. Exacto. Y hablar, pero ya no hay nada. Y yo quería ir a verla y darle un abrazo y decirle, qué bacano, quiero saber cómo estás, cuéntame tu vida, entrena, haz ejercicio, que es importante en la vida para que uno pueda solucionar estos problemas de salud. Y ya, y pues, sí, una vez que otra hablamos cualquier vaina, pero lo importante es quedar con ese bonito recuerdo. Sí, yo siempre he dicho, lo único que queda de todos estos procesos son los recuerdos, pero lo más esencial que queda es la fotografía. Eso sí, porque la fotografía es la historia de cada momento. Una fotografía tiene un antes y un después, y aquí donde está, en mi celular todavía conservo esas fotos. ¿Por qué? Porque me traen recuerdos bonitos, recuerdos que me inspiraron, recuerdos agradables en familia, con ella, sin ella, y es algo que para mí es muy, muy nutritivo, porque me lleva a recordar momentos agradables y hacen parte de la historia para contarle a los demás y uno mismo reflexionar sobre eso. Mira que yo hace poco tuve un viaje y eso lo hablábamos con mis amigas con las que tuve ese viaje. O sea, ellos no son, a diferencia mía, ellos no son de las personas que, digamos, que generalmente toman mucha foto y publican y la foto, esto y lo otro. Pero cuando uno llega a un punto en este tema de lo que tú dices de la fotografía y uno reflexiona de que finalmente es lo que te queda, de los viajes, de la vida, de los momentos, de los amigos, pues ¿por qué no una foto? O sea, en cualquier momento, en cualquier instante. Bueno, ya estamos casi finalizando y yo tengo acá casi tres dinámicas en este podcast. Entonces, bueno, la primera que vamos a hacer se llama en este capítulo Desde el fondo hasta el propósito. Entonces vas a cerrar tus ojitos, yo te voy a hacer 3 preguntas y tú me vas a responder lo que se te venga a la mente. Opa. ¿Listo? Epa. Entonces, bueno, si pudieras hablarle al Andrés de 16 años, ¿qué le dirías? Cortico y al pie. Uy. Bueno, de 16 años. Uy, me pones a pensar, ¿sabes? Pero rápido que no tenemos tanto tiempo y se nos acaba el podcast. Que se enfoque. Que se enfocara. Ok, cortito. Segunda, ¿qué te sostiene en los días donde el pasado quiere volver? La fe. Escuchen esto. Y tercero, ¿cómo se siente vivir desde el propósito hoy en día? Uf, maravilloso, maravilloso, porque siento que ese propósito me ha ayudado a cambiar mi vida y también aportar al cambio de vida de otras personas. Súper. ¿Puedo Bueno, abrir los ojos? ya puedes abrir los ojos.
Bueno, Andrés, pues de verdad que qué interesante esta charla, que nos hayas contado un poco de tu vida y de verdad que finalmente pues para esto es este podcast y es contar esas historias de vida, ver ese punto de quiebre, ese encuentro con tu propósito y pues inspirar, enseñar, aportar un poquito más a este mundo que de pronto a veces uno dice, oiga, pues esto solo me pasa a mí, y cuando dice no, resulta que no, que a otra persona le pasa, y uno pronto con eso se puede sentir identificado, ver una voz de aliento, un consejo, cualquier cosa. Entonces, bueno, cuéntanos así rápidamente sobre tu agencia Publi, dónde los podemos encontrar en redes, qué trabajan, cuál es su hermoso arte, trabajo, propósito. Cuña. Bueno, los Donoso Agencia hacemos producción audiovisual, producción fotográfica, contenido para redes sociales y demás. Es lo que te decía, pues es un negocio familiar, es nuestra empresa familiar y de ahí pues desarrollamos todo con mi hermano. También manejamos todo lo que es el tema de fotografía aérea, video aéreo, manejamos todo. Yo soy piloto profesional de aeronaves no tripuladas, tengo la certificación como para piloto de dron y pues nosotros aparecemos en las redes como Los Donoso Agencia Audiovisual y pues ahí nos pueden ver, ahí pueden ver nuestro contenido. Ahorita pues nos estamos enfocando mucho en el tema también deportivo, haciendo fotografía deportiva y pues unos que otros entrevistas con mujeres que son también maravillosas, que son emprendedoras en Fusagasugá y tienen unas historias bastante interesantes, muy bonitas por contar y que también inspiran a aquellas mujeres que están también en búsqueda de su propósito, porque ellas también en búsqueda de su propósito todos, lograron encontrar algo. Todos en la vida estamos en esa búsqueda. Sí. Unos lo encontramos más de joven, otros a raíz de una coyuntura y de un proceso duro, porque digamos que también pasa mucho que uno de pronto se aferra más a la fe, a Dios o a lo que queramos creer en esos momentos en los que tocamos fondo, querámoslo o no. Sí. Entonces, bueno, Andrés, por otro lado, quisiera que le dejaras un consejo, una reflexión a nuestros seguidores de tu propósito. ¿Qué les quieres decir? Que no lo piensen para empezar, que empiecen. Lo importante es empezar con algo pequeño. Después, ustedes se van a dar cuenta que el tiempo pasa y lograron construir cosas maravillosas, interesantes y lograron avanzar. La construcción de las cosas no se da de la noche a la mañana, esto es un paso a paso y no es como muchas veces nos ven en las redes que mágicamente tengo casa, carro, moto y beca. Entonces hay que ser persistentes, a mí me gusta mucho esa palabra, persistentes y no desistir. Bueno, Andrés, y para finalizar tenemos otra actividad que suelo hacer con mis invitados. Y es bueno, yo aquí tengo 3 carticas. Soy fiel creyente de que a veces Dios o el universo pues nos habla y nosotros pues siempre de pronto estamos en búsqueda de alguna palabra de consuelo, de fe, de llamada. Entonces pues nada, tú vas a escoger una y esa es la que te corresponde el día de hoy. Ok. Ya, si quieres no la compartes, si quieres te la guardas para ti, es un versículo. Espero que te sirva de algo. Muchas gracias, está bonito. No la leo. Lo que tú quieras. Bueno, si no la quieres bien, compartir, Creo perfecto. que me identifica, sí, me toca bastante. No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Por eso, no te desesperes. Aprende a esperar, porque no te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Hebreos 6:18. Wow, realmente muy bueno, o sea, en todos, pegas de la parte emocional, espiritual, física, humana, todos los aspectos. Qué buen mensaje y sí, muy real esto. Muchas gracias, Alexa, qué bonito mensaje. Con mucho cariño. Eso sería todo por el día de hoy. Despídete. Bueno, a todos, espero que hayan disfrutado este capítulo y pues en algún momento nos podamos volver a reencontrar con otras historias más de la vida de cada uno de nosotros. Chao. Bueno, muchas gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y hasta un próximo episodio de Tu Propósito.